¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro, hoy la tertulia en femenino. Ya saben, temas de actualidad comentados por mujeres. Y en el programa de hoy pues vamos a hablar de discapacidad en las personas adultas. En fin, es un tema en el que, además de las familias, tienen que estar presentes las administraciones públicas. Como todos sabemos, las personas con discapacidad pues necesitan unos apoyos y cuidados un poco más concretos. Y en el caso de los niños y adolescentes, pues suelen ser las propias familias, principalmente los padres, quienes se hacen cargo de sus necesidades y demandan las ayudas públicas que necesitan. Pero la situación es muy diferente cuando estas personas se hacen adultas y no tienen ese gran apoyo que son los padres y necesitan esos cuidados personales, sociales y también jurídicos, sí, jurídicos, ya que son personas más vulnerables y por tanto más proclives al engaño. Precisamente es aquí, en estas situaciones, donde han de actuar los estamentos públicos y concretamente aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, la MAPAD, que es quien se ocupa de dar la cobertura necesaria para que estas personas tuteladas por la Administración pues tengan el reconocimiento social que se merecen, defendiendo y garantizando sus derechos, respetando su voluntad y apoyando su autonomía y, por supuesto, la participación en la sociedad. Por cierto, algunos colectivos utilizan el término diversidad funcional en sustitución de discapacidad porque parece que no les gusta, pero podría pasar que al no ser reconocido este término por la sociedad, pues aumente la invisibilidad del grupo y genere una gran confusión e inseguridad jurídica. Esto finalmente provocaría una rebaja en la protección del colectivo que tan necesaria es en muchas ocasiones. He de decirles que desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de la ONU, se dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Bueno, pues para hablar de la discapacidad de las personas adultas, pues ya les anticipo quién va a estar hoy con nosotros, que va a estar la directora de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, la MAPAD, que ya es Encana Rivero, y también va a estar con nosotros pues una médico a quien ustedes conocen perfectamente y que además es la gerente del Hospital Príncipe de Asturias, que ya es Dolores Rubio. Muy bienvenidas ambas. Encarna, muy bienvenida. Gracias por estar aquí una vez más. Y pues Dolores, encantadísima de que estés de nuevo en punto de encuentro para hablar de un tema tan importante, tanto a nivel sanitario como a nivel social, por supuesto, que es el tema de la discapacidad de las personas adultas y además tuteladas. Eso es. Bueno, la verdad es que, Mabel, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a estar este ratito de tertulia y, pues con los madrileños informar un poco de cuál es el trabajo, cuál es la labor que hace la Agencia Madrileña para el apoyo a las personas adultas con discapacidad, que tiene un nombre así muy largo, ¿no? Que es la MAPAD en siglas, pero que antiguamente, no hace tanto, hace tan solo unos meses, se llamaba AMTA, que era la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿En qué consiste el cambio? Pues ha sido lo que tú bien has dicho en la introducción, ha sido para la adaptación a todos los derechos humanos que recoge la Convención de la ONU, es por lo que todos los países miembros de la Unión Europea teníamos que adaptarnos a esta normativa y por lo tanto Madrid lo hizo el año pasado, que comenzó con todo el periodo parlamentario y yo pues tuve la gran suerte de formar parte al ser diputada y sobre todo al ser presidenta de la misma Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, pudimos hacer ese tránsito normativo desde la Asamblea de Madrid que culminó pues, con la formación y la creación de la Agencia Madrileña para el apoyo a las personas adultas con discapacidad. Me vais a permitir que lea la definición de discapacidad para que todo el mundo lo tenga claro, porque hay veces que hablas de discapacidad y pues tenemos los conceptos un poco perdidos, ¿no? Pero hay una definición, como es lógico, y son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con los demás ciudadanos.
Y dicho esto, que esta es, como les digo, la definición, sí que quiero también poner sobre la mesa, y con esto le pregunto a Dolores, porque hay 7 tipos de discapacidad y ella como médico pues nos explicará, ¿no?, que es la auditiva, física, intelectual, visual, la sordoceguera, que es la sensorial, la psicosocial, que es la mental, y la múltiple, donde hay combinación de 2 o más discapacidades asociadas. Entonces, desde el punto de vista médico, con, bueno, pues con estos tipos de discapacidad, pues cómo trabajan los médicos, la sanidad, Sí, ¿no? efectivamente hay diferentes tipos de discapacidades, discapacidades físicas, discapacidades sensoriales, y entre ellas entra principalmente la visual, pero también tenemos las que has mencionado tú, como muy bien has dicho, la auditiva, y combinadas. Sí, esas que llaman múltiple. Múltiple. Entonces, cada vez más, sobre todo en este colectivo de edad, con frecuencia, pues se complica, y efectivamente se suele ser más en el grupo de los pacientes, suelen tener más varios tipos de discapacidades porque van vinculados con el envejecimiento y con la edad. Y en cuanto a la discapacidad mental, que quizá es donde más hay que proteger a las personas con discapacidad, pienso yo, quizá a lo mejor estoy equivocada. Eso es desde luego, por supuesto, es un objetivo prioritario que seguro que desde la agencia se tiene en cuenta, de que efectivamente es un grado más. Las discapacidades, lo puede explicar mejor ella, van graduadas, y en base a cada síntoma o cada déficit que pueda tener la persona, pues se cataloga en una categoría u otra. Por supuesto, si hay, además de todas las deficiencias y dificultades que hemos dicho, tanto visuales, auditivas como físicas, pues si se añade el componente de una enfermedad mental, pues la situación varía completamente. Sí, yo por descender un poco también, digamos, a la competencia de la agencia madrileña, aquí en la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid en sí curatela o apoya a un colectivo aproximadamente de 5.600, 700 personas. Esas personas, ¿cómo vienen a la Comunidad de Madrid para que sean apoyadas? Siempre en la agencia vienen a través de una determinación judicial. Tiene que ser un juez el que determine que esta persona adulta con discapacidad, por la circunstancia que le acompañe, tiene que ser apoyado por la administración pública. Nosotros en la agencia madrileña trabajamos desde el momento en el que juramos ese cargo de curatela, de representación asistencial. ¿Qué diferencia hay entre tutela y curatela? Bueno, digamos que la tutela es el término antiguo que después de adaptarnos a la nueva normativa de hace tan solo unos meses que aprobamos desde el Parlamento madrileño, los tutelados como tal pasan a ser curatelados. Hay distintos grados de representación o de apoyo en función del perfil de la persona. Pero lo que sí me gustaría hacer especial incidencia, Mabel, en este sentido, es que desde el momento que la agencia jura el cargo de esa persona, forma parte ya, digamos, de los apoyos de la Comunidad de Madrid, y desde ese momento se empieza a trabajar con ellos. Esto no lo he entendido muy bien, sí. ¿no, Encarna? O sea, la Comunidad de Madrid es quien, o sea, el organismo quien jura el cargo ante el juez. Ante el juez. Es la administración, no es la propia persona. Es la administración quien jura ese cargo. El cargo de hacerse cargo nunca mejor dicho. Pero bueno. Y representación y todos los apoyos que necesite la persona. Dentro de esos apoyos hay algo muy importante y que además determina la adaptación a la nueva normativa, que es siempre respetar la voluntad de la persona. Es un cambio sustancial. Por eso pasa de ser tutela a curatela, porque realmente la persona tiene que ser
lo más independiente posible, con todos los apoyos que recibe de la administración pública, pero tiene que ser la protagonista de su vida. Y por lo tanto, pues ya sabéis que hace unos años ya las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho a voto, pueden perfectamente vivir en un piso con los apoyos que necesite, o un piso tutelado si es así, y recibir el apoyo asistencial médico y también económico, porque no olvidemos que muchas de esas personas que por una determinación judicial pasan a ser responsabilidad de la Comunidad de Madrid, pero esas personas pues reciben sus pensiones, y si no es así, desde la MAPAD nosotros lo gestionamos, y algunas de ellas, que en nuestro caso son una amplia mayoría de personas apoyadas, tienen incluso pues sus inmuebles, propiedad de ellos, su patrimonio personal, familiar, y pueden llevar una vida absolutamente normal con los apoyos de la administración. Y si deciden pues vender su patrimonio, perfectamente, entonces, pero siempre controlado por la agencia. Siempre controlado por la agencia, porque además es que nosotros tenemos que velar por el patrimonio también de la persona apoyada. Hay muchos inmuebles que son propiedad de nuestras personas apoyadas, pues que son alquilados, que son vendidos, locales comerciales, en fin, o el capital que pueda tener una entidad bancaria. Y, por supuesto, por el perfil de esa persona, hay un equipo multidisciplinar detrás de cada uno de ellos que vela por esos intereses no solamente económicos, sino, como bien decías tú también en la entradilla, Mabel, velan por su seguridad jurídica. Hombre, claro. Y, por supuesto, por su salud y por su asistencia personal. Ahora volveremos a esto porque quiero preguntar ahí la familia que habrá casos en los que la propia familia, pues al ver que nos también quieran manipular, o no manipular, quieran decir, bueno, voy a controlar yo el patrimonio de mi madre o de mi hijo que ha heredado de su padre, en fin. Ahora volvemos a esto, pero antes quería yo preguntarle a Dolores, lógicamente los centros hospitalarios y en general y en los de salud mental, donde ha sido directora médica, sociosanitarios en general, pues hay personas con discapacidad, sobre todo en el hospital que antes mencionamos, en el Rodríguez Lafora, donde están ingresados, el hospital se tiene que hacer cargo de ellos porque en ese momento tengan una crisis o porque tienen que estar por el motivo que sea. Necesitan cuidados. Por lo que sea, pero lógicamente siempre en coordinación con la agencia. Sí, nosotros desde luego en la Comunidad de Madrid existen muchos dispositivos diferentes que se adaptan un poco al perfil que ha mencionado ella, es decir, dependiendo desde el punto de vista de la evaluación que se pueda haber hecho y de las necesidades, los cuidados que necesite, según el perfil, existen diferentes instituciones. En el caso en el que nos referimos es el Hospital Rodríguez Lafora, en el cual como institución sanitaria, como hospital, presta unos cuidados que en algunos casos son agudos, en otros casos son ya de larga estancia, dependiendo de la patología que tenga el paciente. En este caso, de forma coordinada, como anteriormente era el AMTA y ahora es con la nueva agencia creada por rango de ley, tenemos la situación de trabajar y la obligación de trabajar conjuntamente, porque tenemos pacientes y hay pacientes que están tutelados, y en este caso que están tutelados, el juez es el que dictamina y el que también hace la evaluación y el seguimiento de los pacientes y también de las instituciones y del cuidado que les prestamos a estos pacientes. Pregunto, si hay una persona ingresada en un centro sanitario y hay que tomar una decisión con respecto a lo que sea, ¿hay que ir al juez o a la agencia? Vamos a ver, todo tiene un procedimiento, que el procedimiento está establecido, y de forma que primero el sanitario tiene que hacer una evaluación y un informe clínico, y de este informe clínico posteriormente se traslada a la vía judicial, porque hay, nosotros además se instaló y ya lo tiene la Comunidad de Madrid y la mayoría de centros, nosotros fuimos pioneros, es incluso videoconferencias que se realizan semanalmente con el juzgado para hacer seguimiento y control de esos pacientes. Posteriormente el juez es el que dictamina, como muy bien ha dicho, y enlaza con
toda la parte de cautela o de tutela o de curatela, o de como curatela, efectivamente, que decide el juez. Y ya entra en el dispositivo y en el control de la agencia. Claro, porque fíjate, Mabel, que cualquiera de nuestros apoyados, hay una parte importante de personas que ya tienen una avanzada edad, están en residencias de mayores, ¿no? Con recursos propios de la Comunidad de Madrid, o también residencias privadas. Y bueno, pues ahora hay una campaña, como sabéis, y bueno, se está incentivando también, por ejemplo, el tema de la vacuna para la gripe, contra la gripe. Bueno, pues por ejemplo, para eso es el mismo profesional sanitario el que recomienda que estas personas se puedan vacunar, y nosotros tenemos también que autorizar, pero siempre es con el informe médico, porque aquí, para poder llevar el apoyo digamos, holístico de todas las personas apoyadas, necesitamos a todos los profesionales, y los profesionales, cada uno de ellos en su parcela, hacen una labor muy importante. De manera que si hay que hacer un consentimiento informado que nos deriva directamente el médico, o hay que llevar a cabo cualquier otra gestión que tiene que ver con el ámbito sanitario, eso pasa por los profesionales de referencia que hay en la agencia, y desde la agencia se autoriza según informe médico. De manera que está, como ves, todo muy bien coordinado, desde la determinación del juez hasta que luego va descendiendo cada una de las facetas que corresponden a la vida rutinaria de una persona curatelada. También hay visitas, se realizan visitas por parte de la agencia, la agencia a los centros, es decir, que se trabaja muy coordinadamente. Así es. Lo que me ha quedado claro es que es a raíz de ese momento en el que el juez ya determina que esta persona tiene que estar tutelada o curatelada, es cuando ya intervienen las administraciones públicas. Porque sí que es verdad que yo he oído decir en más de una ocasión, bueno, es que los trámites son eternos, es que la administración tarda una barbaridad. Y acabo de descubrir que no es la administración como tal, porque desde que el juez dictamina y se jura hasta que se jura el cargo, que es cuando una vez que se jura el cargo ya esa persona pasa a depender. ¿Cuánto tiempo suele...? Pues transcurre muy poquito, porque claro, al final hay que hacer muchas gestiones. Después de un juramento de cargo hay que hacer muchas gestiones, no solamente en cuanto a salud, la valoración sociosanitaria de la persona, también su situación económica, porque claro, en el momento que la administración toma esa responsabilidad y esa representación, también tiene que ver la situación patrimonial de la persona, porque antes comentabas algo que no es baladí, Mabel, que es el tema de la familia. No, si ahora iba a entrar yo en ello. Y hay veces que parece que la administración, entre comillas, somos los malos, ¿no? Desde el punto de vista familiar, porque claro, el juez, desde el punto y momento que dice, bueno, pues que sea la administración pública, la MAPAD, quien apoya a esta persona, parece que ya entra la administración pública y somos los malos. También te digo que eso es una mínima parte, pero en el conjunto siempre de los casos que tenemos de apoyados, las intervenciones son prácticamente inmediatas, se tarda muy poquito tiempo, porque desde la administración necesitamos hacer una valoración lo antes posible del conjunto que acompaña en su vida a la persona. Porque eso no lo hace el juez. El juez solamente se ocupa del tema de qué grado de discapacidad tiene y si tiene que pasar y qué medidas quiere, qué medidas entiende que debe de tener esta persona. Pero no entra en el tema ni económico ni... Entra también porque como administración tenemos la obligación de hacer rendiciones de cuentas, que nos los piden los jueces. Luego el juez tiene que saber de qué patrimonio, tanto las rendiciones inmueble de cuentas, como dinero en el banco, como lo que quiera que sea. Y además es que debe de ser así, porque tiene que haber una curatela y digamos un control por parte del juez
que es el que determina bueno, pues las medidas de apoyo que necesita esa persona en concreto y, claro, luego tenemos que hacer desde la Administración las rendiciones de cuentas. Claro. Y las rendiciones de cuentas se hace de manera rigurosa la situación en la que está cada una de las personas curateladas. Por lo tanto, yo creo que es un poco un mantra que efectivamente existe muchas veces, la tardanza de las administraciones en la respuesta a los ciudadanos. Y en algunos casos que puede pasar, yo creo que en todo lo que tiene que ver con el ámbito sociosanitario, donde hay una sensibilidad muy especial también por parte del gobierno regional, yo creo que no es muy justo decirlo, ¿no? Ya. Dolores, puede pasar que una persona ingrese en un hospital, pero que no esté en ese momento ante la necesidad de que un juez intervenga para ver si necesita una curatela o no, pero en el transcurso de su ingreso se produzca, o incluso cuando llega la familia no ha detectado que está en esta situación tan avanzada y la familia vaya al hospital y le diga a los médicos, a los gerentes o a quien corresponda, que le diga, no, pero si mi familiar no está en estas condiciones, y ahí tienen que intervenir como médicos que son, diciendo, bueno, es que sobre todo con la salud mental, más que con la física, está en esta situación y necesita la protección judicial. No puede venir la familia aquí por las buenas y decir, uy, que veo yo que está regular, vamos a ver si conseguimos manipular o gestionar de otra manera. No manipular tampoco, porque también la ignorancia, hay veces que decimos, bueno, es que a saber lo que va a pasar después. Sí, los sanitarios son y conocen muy bien y saben de la responsabilidad que tiene el informe y el alta del paciente. Entonces, si efectivamente el alta del paciente no está preparada o no dispone de aquellos recursos o de aquellos medios o los cuidados que debe necesitar, inmediatamente se comunica al juez. Entonces el juez es el que, de nuevo, volvemos a estar en la cadena que se sigue, dependiendo del informe clínico, dependiendo de los diferentes informes, incluso de los informes de las trabajadoras sociales. Entonces todo eso está muy bien procedimentado en la Comunidad de Madrid y entonces se va siguiendo por parte de cada uno de los multiprofesionales, que en realidad interviene ahí un montón de profesionales, no solamente lo que son ya desde el punto también de los psicólogos, las trabajadoras sociales, etcétera, etcétera, tanto del dispositivo de la parte sanitario como de la parte social. Por eso siempre se está, como muy bien ha dicho, la Comunidad de Madrid está muy implicada en lo que es el espacio sociosanitario. Debe estar completamente integrado, debe ser holística la atención, o sea, no se puede parcelar, porque la persona es una persona en conjunto y no podemos parcelarla. Entonces, el parcelarlo produce dificultades en esos cuidados que necesita, ¿vale? Entonces, quizás en algunos casos, por desconocimiento, por diferentes circunstancias, se ha sectorizado esa atención holística que necesita el paciente, pues puede ser que se retrasen en la decisión, pero muchas veces no es ajena al procedimiento, porque el procedimiento está muy bien establecido, es más bien a veces incluso a los familiares el desconocimiento de qué pasos tienen que hacer. Y se intenta también, si ellos se ponen en contacto con la administración asesorar, porque es complejo, la verdad, no es fácil. Fíjate tema de la familia, sí, ¿cómo suelen reaccionar las familias ante estas situaciones? Hay que trabajar mucho con las familias también, porque, claro, al final te das cuenta de que en el caso de que un juez diga que esta persona en concreto, que puede ser la madre, el hijo, o sea, una persona que forma parte de tu núcleo más próximo. Y además habrá que empezar por incapacitar a esta persona. Claro, entonces normalmente es una decisión en la que ya hay sembrado un ambiente, suele pasar un ambiente de discordia, porque cuando interviene un juez normalmente siempre hay una situación de discordia, de falta de entendimiento, de falta de convivencia familiar.
y que lógicamente se necesita de la atención de un juez y de la valoración de un juez. Luego ya, para empezar, yo decía antes que parece que muchas veces cuando interviene la administración, pues desde el punto de vista familiar, pues parece que somos los malos, y realmente lo que estamos haciendo es siguiendo el mandato de un juzgado y sobre todo pensando en el bienestar de esa persona apoyada, ¿no? Con las familias, pues hay veces que desde los trabajadores sociales tienen que trabajar también el núcleo familiar, porque se da la circunstancia de que en el recurso concreto, pues un piso tutelado, una residencia, el centro hospitalario y tal, pues hay veces que se presenta incluso el familiar para querer pues, mediar, controlar, tal, cuando realmente muchas veces es incluso hasta esa relación nociva. Claro, en este sentido, creo que es justo decir que tenemos un equipo de profesionales, ese equipo multidisciplinar que nos referíamos nosotros, que es verdaderamente extraordinario. Desde educadores, trabajadores sociales, letrados que representan los médicos, los psiquiatras, o sea, ese conjunto de profesionales es muy bueno, tiene mucha interlocución y gracias a eso precisamente podemos trabajar con esa persona. Incluso cada uno del profesional de los equipos que atienden a esa persona conocen ese núcleo personal, luego saben cuáles son de alguna manera las amenazas y las fortalezas de ese núcleo familiar. Y las cosas funcionan gracias a que tenemos grandes funcionarios, grandes equipos. Y por eso funcionan precisamente este tipo de servicios, que muchas veces somos los grandes desconocidos, ¿no? De la administración pública, pero yo sí que me gustaría decir que en la Comunidad de Madrid, que es la única comunidad autónoma, Mabel, que tenemos una agencia ex professo dedicada a las personas apoyadas con discapacidad adultas, y que hemos trabajado mucho y que se ha trabajado a lo largo de este año para ir adaptándonos a la ley, y que efectivamente es una institución de referencia para el resto de las comunidades autónomas. Pues yo creo que deberían de tenerlo en todas las comunidades, porque creo que tiene que haber alguien que se ocupe específicamente de este tema. Yo lo tengo clarísimo. Esperemos que esto se expanda y que llegue a todas las comunidades, tomen como referencia lo que está haciendo la comunidad y sea algo, porque es algo importante. Me quedan un montón de preguntas, pero es que ya no tenemos tiempo, nos queda solamente 30 segundos para despedirnos, pero lo de los pisos tutelados a mí me parece súper importante, porque les da una independencia. ¿Quién decide si va a un piso tutelado o va a una residencia, o a quién lo decide? Los recursos, los equipos que están pendientes de la persona. Vale. Tenemos que retomar este tema aquí donde lo dejamos, porque me parece que quedan muchos temas pendientes y que los ciudadanos que se encuentren en una situación similar con sus familiares tienen derecho a saber un poco más, ¿no? Claro, a conocer un poco más. No, es que no tenemos tiempo para más. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos queréis contar para despediros? Pues nada, que creo que es un tema de mucha importancia, de mucho interés, que en parte es desconocido, y que programas como este yo creo que efectivamente dan por lo menos una difusión o un mensaje que las administraciones públicas están a su disposición, y que en el caso de que se encuentren en una situación así, pues sepan por dónde pueden empezar y qué derechos tiene el paciente o la persona que ellos cuidan y atienden. Así que solo daros las gracias, recordar que Encarna Rivero es la directora de la Agencia Madrileña para el apoyo a las personas adultas con discapacidad. Gracias, Encarna, por estar aquí, y Dolores, pues que además de médico es la gerente del Hospital Príncipe de Asturias. Gracias también por haber estado con nosotros, y os espero pronto para continuar con este tema. Cuando tú quieras. Y ahora ya sí que me despido con ustedes muy rápido, recordándoles, ya saben, como siempre, que tienen que estar aquí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias y un saludo.